Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y su admiración de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, San Pablo nos habla sobre lo que será el destino de los muertos. Es verdad que las lecturas como tales, son parciales en el sentido de que hemos de coger todo el Nuevo Testamento y si queremos toda la Biblia a veces para entender con más claridad las cosas. Aquí se nos habla solo de algún detalle. Se nos habla de esa resurrección y como resurrección pues es lo mismo morirnos ahora que no morirnos y que llegue Jesús en el fin de los tiempos, porque la resurrección es al final de los tiempos. Pero por los demás textos sabemos aquello que enseña muy bien el catecismo. Cuando uno muera hay ese juicio particular. De ese juicio particular entonces viene o infierno o purgatorio o la redención eterna en el cielo. Y al final de los tiempos lo que sería la resurrección de los muertos y el juicio final. Todo eso es la fe de la Iglesia de siempre y corroborada, faltaría más por la misma Escritura, aunque lo más difícil de ver está, no con estos términos, pero sí, no con la palabra, pero sí con el fundamento, lo que es el mismo purgatorio. Mientras que el Evangelio de hoy, dicen algunos que Lucas, dicen algunos teólogos que mezcla 3 visitas que hace Jesús a Nazaret y allí las pone todas en una y por eso hay cosas que parecen que se contradigan. Jesús que anuncia que es el Mesías, lee la profecía de Isaías: el Señor me ha ungido y me ha ungido a enviar a los pobres la salvación, etcétera, etcétera. Hoy se cumple esta palabra que habéis oído. Como diciendo Jesús mismo, Él es el ungido, es el Mesías, ungido, Mesías, Cristo, diferentes idiomas, misma palabra. Y aquí viene el problema, de repente dice el Evangelio, todos estaban admirados de las palabras de gracia que venían de Jesús, y de repente como una desaprobación, pero este no es el hijo de José.
como diciendo, pero ¿cómo va a ser profeta? ¿Cómo va a ser el ungido, el Cristo, el Mesías, si es de los nuestros, si conocemos a su familia, si sabemos quién es? Y entonces ahí se demuestra que esto no es, aunque esté al inicio de la predicación, no es el inicio de la predicación, porque nos dice el mismo texto que le dicen a Jesús: haz los mismos milagros que has hecho en Cafarnaúm. Quiere decir que en Cafarnaúm ya se había movido, ya tenía los apóstoles, ya había predicado, ya había hecho milagros, ya había en la sinagoga, ya había enseñado en la de Cafarnaúm, y había curado y enseñado en la misma casa de Pedro. Allí, ese mismo día de la primera predicación de Cafarnaúm, ya ha empezado lo que es toda la predicación, y de ahí viene Jesús. Y la gente se le pone en contra y lo quieren despeñar y no creen en él. Aquello de nadie es profeta en su tierra, que es normal, pero la respuesta de Jesús es muy dura y nos hablará de aquellos paganos del Antiguo Testamento que recibieron los dones de Dios y cómo el pueblo de Dios no recibe esos dones. Está hablando ya de esa iglesia que está empezando a fundar y que acogerá a todos nosotros, los que éramos paganos, los que no éramos judíos. Todos aquellos recibirán la fe, y los mismos judíos, tantos, la rechazarán. Pero cuidado, no pensemos que todo el pueblo judío la rechazó, ni mucho menos, porque los apóstoles eran judíos, María era judía, los primeros discípulos judíos. Muchos judíos aceptaron la fe, muchos otros no la aceptaron. Y de ahí vendrán esos grandes lloros de Cristo sobre Jerusalén cuando estará a punto de entrar. Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, si tú hubieras escuchado la palabra. Y vendrán aquellas profecías sobre la destrucción de Jerusalén precisamente por no escuchar al Mesías, al Hijo de Dios. Jerusalén será destruida. Y en el fondo, cuando se dice eso, no solo es la destrucción física, sino el Israel del Antiguo Testamento es destruido. Continúa todavía hoy un país que se llama Israel, continúa una religión pero vacía, porque no ha aceptado al Cristo, sin el auténtico culto, porque no aceptó a Cristo. Y a nosotros se nos pide esa fidelidad a Cristo, acogerle, ser suyos, para que empezando aquí lo seamos por toda la eternidad.